más enigmático, el dragón rojo que devorará al mundo. Hablamos de Xi Jinping, el heraldo que está construyendo el nuevo siglo de dominación china, el mismo que vendrá a Perú en la PEC de 2024. Hoy descubriremos quién se esconde detrás de esa enigmática sonrisa. Vladimir Putin, Kim Jong-un, Viktor Orbán y muchos más. Todos ellos en Occidente los conocen como líderes autoritarios y totalitarios, pero unos divos que les encanta la cámara, como a mí también. Pero entre todos estos hay uno que resalta, Xi Jinping, porque este es el hombre perfil bajo, que es bastante enigmático, porque si bien de Vladimir Putin o de Kim Jong-un podemos encontrar muchas biografías, parece que no hay archivos del mismo pasado de Xi Jinping. Es un hombre que prácticamente no tiene biografía. Pero de lo poco que se ha encontrado y de lo poco que se ha publicado y que sea verídico, hoy daremos su biografía definitiva. Los libros sobre él son extremos, desde biografías idealizadas, como también panfletos prohibidos en China y análisis que apenas rozan su historia, cuidadosamente protegida por el Partido Comunista. Sin embargo, Xi Jinping no es solo un líder duro, es un hombre con una misión histórica. Se le presenta como un hombre del pueblo que conoce las penurias y a diferencia de otros líderes, no busca simpatía. Xi tiene un propósito mucho más ambicioso, el sueño chino, la grandeza de China como potencia central en el mundo. Él es el arquitecto y el patriota maquiavélico que sabe que la grandeza no se construye con concesiones. Su camino es duro y su visión es clara, hacer que China recupere su lugar en el centro del mundo. Esta es la historia de Xi Jinping. Ese mismo hombre está actualmente en Perú, en la PEC 2024, buscando cumplir con sus objetivos de una China grande, una China que expulse a Estados Unidos de otras zonas de influencia como es Latinoamérica, abriendo proyectos de infraestructura, tales como el puerto de Chancay, entre muchos más. No hablaba muy bien chino, él no hablaba muy bien español, pero hablábamos el lenguaje del amor. En este sentido, en el presente video vamos a descubrir quién se esconde detrás de este enigmático personaje que prácticamente no tiene biografía, pero vamos a hacer una radiografía que se aleje de los análisis más comunes que siempre son en blanco o en negro, que lo quieren retratar como un villano autoritario o ponerlo acá. No, vamos a ser lo más objetivos que podamos, porque en este canal le decimos muy bien, respetamos bastante a Xi Jinping y a su figura, que para nada se parece al amigo de Christopher Robin. Finalmente hablaremos sobre su proyecto, que es básicamente volver a China grande de nuevo, volver a China el centro del mundo, el centro neurálgico, comercial, político, económico y financiero, y para ello poder desbancar a Estados Unidos del gran escenario mundial. Y para esto China ha hecho fuertes proyectos de infraestructura que prácticamente a nuestros queridos países bananeros de Latinoamérica nos están haciendo prácticamente unos súbditos de los chinos, tales como el puerto de Chancay, que se va a convertir en el gran hub acá en Perúquistán, que muy pronto en estas fechas, ahorita mismo, se están celebrando la PEC, en donde el mismísimo Xi Jinping está cumpliendo sus planes de aumentar la influencia en todos lados. Pero ahora sí, empecemos. Capítulo 1. El origen del dragón rojo. Xi Jinping nació en 1953 en Beijing, en una familia que, por decirlo de otra manera, lo tenía todo. Xi era parte de la élite política desde la cuna, porque su padre, Xi Shongwu, era una de las figuras claves del Partido Comunista, uno de esos líderes revolucionarios que había luchado junto a Mao Zedong. Su padre fue el que exactamente recibió a Mao Zedong luego de la Gran Marcha, en donde el ejército de Mao Zedong, que había sido atrapado y acorralado en el sur, pudo escaparse en la Gran Marcha y reunirse con el norte. Y el padre de Xi, que era comandante de estas fuerzas, no solo lo recibió, sino que lo apoyó para darle el mando absoluto del Partido Comunista. Es ahí donde irónicamente los revolucionarios comunistas, que decían querer luchar por la igualdad, destruyendo los privilegios de la aristocracia imperial de los Qing, simplemente destruyeron una aristocracia para crear otra, una nueva para sus amigos y familia. Los entonces niños como Xi se convirtieron en lo que informalmente llamarían como príncipes rojos, los cuales junto a su familia vivirían bajo un estilo de vida elitista. Oficialmente, si uno viaja a China, los guías turísticos cuentan que la famosa ciudad prohibida donde reside el emperador está ahora abierta a todo el pueblo como muestra del triunfo de la revolución. Pero la realidad es otra, porque existe una zona que aún sigue cerrada para todos. Y es justamente ahí donde residía todas las familias reales, todas las familias comunistas, la nueva aristocracia roja. Y en ese lugar sería donde el joven Xi recibiría la mejor educación y todos los lujos de cualquier aristocracia europea. En otras palabras, Xi nació con un futuro político brillante ya escrito, un camino pavimentado en la política y el poder.
Pero la vida no siempre sigue el guión que tenemos en mente, debido a que su familia cayó en desgracia cuando Xi Jinping aún era un adolescente de 15 años. En 1962, su padre fue purgado durante la Revolución Cultural, un periodo de inestabilidad brutal que buscaba, entre comillas, educar al país, erradicando cualquier influencia del pasado burgués. Pero en realidad, eso sirvió como una excusa para poder bajarse a lo que Mao consideraba como cualquier persona que no estaba pegado al culto a su personalidad y solamente poner a los allegados más fanáticos a él. Ay, miren cómo duerme. Es como un angelito que mató a 50 millones de personas. Sí lo hiciste, sí lo hiciste. Y Xi vio como su padre, que había sido un líder respetado, era acusado, marginado y encarcelado. Y como parte de esta purga, el joven Xi, de apenas 15 años, fue enviado al campo como parte de un programa de reeducación, lugar donde una de sus hermanas fallecería por razones desconocidas. Imagínense esto, un chico que había crecido en el seno de la élite, acostumbrado a una vida de lujo, de repente desterrado a un pueblito rural, viviendo en una cueva, durmiendo en una cama de ladrillos y sobreviviendo con una dieta miserable. No había escapatoria, era adaptarse o perecer. Ahí, en ese pueblo perdido, en Shanxi, aprendió lo que era el sacrificio, la privación y la disciplina. Estos años no solo lo endurecieron, también le enseñaron lecciones valiosas. Para un chico que había tenido un futuro asegurado, la caída de su padre y su vida en el campo le demostraron lo fugaz que podía ser el poder, como también el infierno que traen los gobiernos totalitarios, centrados en una sola persona, como era el de Mao. Entonces, de Lianjiaje, Xi salió con una nueva convicción. China necesitaba estabilidad, más libertad y justicia para poder prosperar. Y él, si algún día tuviera la oportunidad, lucharía por esa estabilidad y libertad con todas sus fuerzas. Algunos lo llamarían un antihéroe o un patriota maquiavélico. ¿Y saben qué? Es cierto, es que Xi Jinping es un personaje fuera de lo común. Más allá de las películas hollywoodenses en donde hay villanos o héroes, Xi Jinping se juega entre los grises. Es alguien que nació teniéndolo todo, pero una vez que lo perdió, ahí en los campos, en la vida rural, se pudo endurecer y entendió que todos los sueños requieren de un sacrificio. Y no solo de un sacrificio, sino también de mucha paciencia. Esperar mucho tiempo hasta que llegue el momento específico y el momento perfecto para poder ascender. Y justamente esa fue la estrategia que iba a aplicar Xi Jinping. Trabajar arduamente, sacrificarse arduamente, pero tener mucha paciencia y haciéndolo en perfil bajo. Y perfil bajo para que después no lo purguen y no lo acaben como hizo su padre, como el error que cometió su padre. En otras palabras, el joven Xi se diferenció de los otros jóvenes ambiciosos de Beijing, en donde mientras que ellos querían llegar al poder rápidamente, Xi Jinping jugó el juego de tronos, pero en el largo plazo, siendo el maestro de la supervivencia y la adaptación. Capítulo 3. El joven Xi vuelve al ruedo. Cuando finalmente regresó a Beijing a sus 22 años, empezó a estudiar ingeniería química en la Universidad de Tsinghua. Y aunque su carrera en el Partido Comunista ya había comenzado, el regreso no fue fácil. Tuvo que solicitar hasta 10 veces poder entrar al partido, en donde fue rechazado una y otra vez, hasta que al fin fue ingresado otra vez. Es que a Xi Jinping le había afectado bastante el estigma de su padre, que había sido purgado unos años atrás. Y cuando ya fue aceptado, entonces comenzó a ascender poco a poco, sin hacer demasiado ruido. Mientras algunos jóvenes en Occidente protestaban por derechos civiles, exigencias y géneros fluidos, Xi Jinping estaba forjándose en un sistema en el que la lealtad, la disciplina y el sacrificio eran el camino hacia el poder. Desde el inicio, Xi mostró una gran capacidad para adaptarse y para entender al sistema en el que estaba inmerso. Comenzó su carrera en provincias, en lo que llamaríamos como la China profunda. Su visión era que en esas provincias alejadas podía ganarse un nombre, alejándose de cualquier conflicto con los otros príncipes rojos, los cuales se competían encarnizadamente entre ellos por el poder en la mismísima capital, en Beijing. Y así, alejado del peligro de los príncipes rojos y su ambición, en 1979, gracias a los contactos de su padre, que había sido reintegrado al partido con la llegada del nuevo gobierno de Deng Xiaoping, empezó a trabajar como secretario de Zheng Biao, vicepresidente, ministro y ministro de defensa. Y ahí Xi, aunque en un trabajo ordinario, se ganaría muchos amigos dentro del ejército. Posteriormente, ya en la década de 1980, Xi comenzó a consolidar su posición en las provincias rurales. En 1982 fue enviado a Hebei como secretario adjunto del partido. Y en 1985 asumió el cargo en Fujian como miembro del partido y vicealcalde de Xiamen. Es en ese momento donde recién tendría poder real y sería ya no solo aceptado por el partido, sino que se ganaría una reputación de gestor eficiente, pragmático y de bajo perfil. El servidor público ideal para los ambiciosos y traicioneros jerarcas de Beijing. Justamente en aquella época es donde se conoció a su esposa, una reconocida cantante, que es su esposa hasta el día de hoy. Se podría decir que pasó 17 años en esas zonas rurales, ascendiendo en el gobierno local y manteniendo
teniendo un perfil bajo, en parte por la corrupción generalizada en China. A pesar de esta situación de alta corrupción, su carrera política no se vio afectada gracias a sus conexiones y a su imagen limpia. Es en esa época donde Xi pudo ver que si bien la nueva China de Deng Xiaoping, gracias a la economía de mercado, empezó con un enorme crecimiento económico, a nivel político se vio un fuerte aumento en la corrupción y la fragmentación del país. Y entonces apareció Deng Xiaoping, el sucesor de Mao. Pero ese era un hombre que quería hacer todo completamente distinto. Es que Mao Zedong había hecho una enorme catástrofe colosal en China. Con la revolución cultural y el gran salto adelante en la economía china, supuestamente salto, en realidad fue un saldo de más de 40 millones de personas que murieron por muchas hambrunas y violencia y repercusiones por el enorme autoritarismo que había sido el culto a la personalidad del señor Mao Zedong. Ahí está, el hombre que rompió el corazón a un dragón. El hombre que rompió el corazón a un dragón. Entonces, nuestro querido amigo Deng, él quería hacer una nueva China, que se había resumido en estas palabras: no importa de qué color sea el gato, mientras que case ratones está muy bien. Es decir, una China pragmática, que busque y acceda y haga lo que funciona. Y que como el capitalismo funciona, y el socialismo obviamente no funciona, que es para cojudos nomás, entonces aplicaron ese mismo. Una China que combinaba una economía de mercado con también un poco de autoritarismo socialista, pero ya no tanto, porque Deng Xiaoping se había dado cuenta que gran parte del atraso de China, las privaciones y la tiranía que habían sufrido, donde habían sido purgados cualquier cantidad de personas, había sido por el exceso de autoritarismo, totalitarismo en una sola persona. Así que la nueva China se iba a manejar ya no por un culto a la personalidad del supremo líder, sino más bien por la meritocracia, por quién es el mejor servidor público y ir ganando puntos desde ser un gobernador de pueblo, ciudad, provincia, región, luego estar en Beijing y así poder llegar al poder. Un servicio meritocrático de abajo para arriba, en el cual puede haber cierta competencia, aunque no tanta, para que no llegue a haber un nuevo Mao Zedong. Y esa fue la China en la que Xi Jinping empezó a ascender políticamente. Las políticas económicas de Deng Xiaoping llevaron a China a un crecimiento económico espectacular, el más grande de la historia. En un inicio, Xi se entusiasmó con esa nueva China, una China más libre, con menos autocracia y más competencia. Una China donde ningún joven sufriría lo que él y su familia padeció durante la purga de Mao, pero todo cambiaría en el joven, porque aparecerían los traumas y las enseñanzas más de libertades políticas y democracia y la caída de la Unión Soviética. El Partido Comunista Chino decidió acabar en 1989 de la manera un momento de quiebre en la percepción del Partido Comunista, en aquella época donde miles de estudiantes y miembros del partido perdieron la vida por exigir al partido brutal, debido a que tenían muy en cuenta que si torcían los brazos, aunque sea un poco, y aperturaban más su partido, entonces la China comunista se dividiría y se destruiría. Nada. ¿Qué? ¿Ya me oíste? Nada. Eso mismo pasó con la Unión Soviética de Gorbachev, que quisieron dar más libertades políticas, un poquito más de democracia, y a los pocos años todo se hundió y se destruyó. La represión dejó una huella profunda en la sociedad china y el partido, que se vio obligado a reconstruir su legitimidad, orientándose hacia un nacionalismo basado en un pasado glorioso, bajo la filosofía de Confucio y ya no más de ateísmo marxista de antaño. Justamente fue esa situación la cual le abrió los ojos a Xi. Xi se convenció que una sociedad fuerte no se construye sobre la base de debates interminables y concesiones a cada minoría con causa particular, sino sobre una visión de unidad, lo cual fue bastante irónico, porque si bien en un inicio, siendo bastante joven, Xi, él trató y decidió reformar a China, alejándola de cualquier autoritarismo maoísta, al final él mismo terminará aceptando que el autoritarismo era necesario para cumplir sus metas, las metas de una China poderosa. Para Xi, la estabilidad y la fortaleza de un país dependerían entonces de que sus líderes concentren la mayor cantidad del poder y así poder mejorar a la vida de la mayor parte de las personas. Capítulo 5. El ascenso del emperador rojo. Este nuevo Xi Jinping estaba listo para recoger los frutos de décadas de paciencia y estrategia política silenciosa. En una China atrapada por una corrupción endémica, donde prácticamente todos los funcionarios estaban involucrados en sobornos, evasión de impuestos o en algún abuso de poder, el Partido Comunista empezaba a tambalearse. La credibilidad del partido se desplomaba y una posible revuelta se asomaba en el horizonte. Era urgente encontrar figuras de bajo perfil, pero eficaces para enfrentarse a esta ola de corrupción. Es en este contexto donde Xi recibe el respaldo de un aliado clave. Hablamos de Hu Jintao.
quien pronto se convertirá en el nuevo mandatario de toda China. Para el año 2002, Hu Jintao asumió como secretario general del Partido Comunista, trayendo consigo un aire de renovación y abriendo nuevas puertas para Xi. Fue entonces cuando Xi fue trasladado a Shenyang, una próspera región, pero asediada por prácticas corruptas. Entonces, con una determinación férrea, Xi se consolidó como un líder anticorrupción, ganándose una reputación que le sentaría como anillo al dedo. China seguía viviendo escándalos de corrupción y despilfarro, como las famosas ciudades fantasmas, construidas por empresas inmobiliarias sin escrúpulos que solo buscaban beneficios a corto plazo. Todo el país se hundía y los mismos personajes del partido veían cómo todo estaba cayendo. Frente a un Hu Jintao que no parecía tener la mano dura suficiente que muchos deseaban, el país comenzó a anhelar a un líder más fuerte. Entonces, para 2006, cuando Hu Jintao consolidaba su poder, él entendió que debía encontrar un nuevo sucesor discreto pero confiable, alguien que mantuviera la estabilidad y le diera honor al partido. Xi Jinping se perfiló como la elección lógica. Su reputación de integridad y su habilidad para la gestión pública le hacían el candidato ideal. Y así ocurrió lo inevitable. Cada 5 años el Partido Comunista celebra su congreso, donde se decide el futuro de la nación. Entonces, en el congreso número 17, Xi Jinping superó a su principal rival y se puso en camino para convertirse en vicepresidente, dejando claro que su ascenso al liderazgo de China era solo cuestión de tiempo. La expectativa era que Xi siguiera manteniendo ese perfil bajo, ese silencio, fuera de todos los escándalos y de todas las cámaras. Pero, en la realidad, detrás de esa careta, de un perfil bajo, mantenerse fuera de los escándalos, callado o bajo una enigmática sonrisa, se escondía algo más. Se escondía las verdaderas intenciones de Xi Jinping, el cual, con mucha paciencia y en mucho silencio, las iría a sacar a relucir. ¿Y cuáles eran sus metas? No necesariamente o solo querer ascender políticamente hacia arriba con él mismo, sino más bien su propia ambición y su propio sueño, el sueño de una China poderosa. Y aunque si bien Xi tenía la intención de hacerse ver como un servidor público bastante obediente, reservado y que acataba todo lo que decía el partido sin hacer mucho ruido, en la realidad y más adelante sacaría su otra cara, su nueva estrategia en donde él mismo se vería más agresivo. En 2008, Beijing se convirtió en el centro del mundo para albergar a los Juegos Olímpicos, un momento histórico para China. Para Xi Jinping, este evento no solo era un símbolo de la grandeza, sino también una prueba crucial del control. Dirigir los preparativos no era solo una cuestión logística, su verdadera misión era garantizar que no hubiera ni corrupción ni señales de descontento. Los ojos del mundo estaban puestos en China y la imagen del Partido Comunista debía ser sólida e impecable. Esa misma visión de una China fuerte y unida se intensificó en 2011 con la Primavera Árabe. Mientras el mundo celebraba las protestas en Medio Oriente como una ola de libertad, Xi las observaba como una advertencia. Sabía que las causas de esas caídas, corrupción, injusticia y desigualdad también existían en su país. Pero Xi no pensaba esperar que el caos llamara a su puerta. Para entonces ya no era solo el vicepresidente, sino que tenía acceso directo al poder como secretario de la secretaría. Pero Xi tenía un rival y este se llamaba Bo Xilai. El carismático líder de Chongqing, un político que gustaba los focos, casi como el clásico político showman de Occidente. Bo también usó el discurso anticorrupción, pero Xi sabía que el poder no se ganaba gritando, sino sabiendo cuándo actuar y cuándo esperar. Mientras Bo acumulaba popularidad, Xi preparaba un golpe silencioso y ahí fue cuando el partido apartó a Bo. Lo acusaron de estar inmerso en corrupción y así el camino quedó libre para Xi. Finalmente Xi ascendió a secretario general, el máximo líder de China, y Xi no tenía la intención de repetir los errores de sus predecesores. Había visto cómo la Unión Soviética colapsó al aflojar el control demasiado rápido. Para Xi consolidar el poder no era solo importante, era vital. Lanzó entonces su famosa campaña anticorrupción, la llamada Los Tigres y las Moscas. Nadie estaba a salvo, desde los altos cargos hasta pequeños funcionarios, y el mensaje era claro: si el partido iba a ser fuerte, no podía haber grietas. Eliminó a 4 millones de funcionarios corruptos, reforzando la unidad del Partido Comunista y llenando las cárceles con toda esa escoria. Pero también entre esos 4 millones estaban muchos, los cuales el mismo Xi Jinping debía purgar para así tener el control total del partido. Pero Xi Jinping necesitaba
necesitaba también una nueva ideología. Entonces se apoyó de una estratega intelectual del partido, el conocido Wang Huning, el cual instauró una nueva ideología, el cual sería llamado el socialismo con características chinas para la nueva era, que básicamente era abandonar de manera parcial los mantras del ateísmo marxista de antaño para volver a enarbolar las tradiciones, incluso en parte la religión del antiguo imperio chino, de la antigua religión china y de muchos de sus filósofos, como la filosofía de Confucio. Ahí está el hombre que rompió el corazón a un dragón. El hombre que rompió el corazón a un dragón. Que valoraba bastante la estabilidad del país. Y en esa filosofía, Xi Jinping ya no solo era el líder, sino que en su pensamiento se convirtió en la base de la nación, de ideología que guiaría el futuro de China. Capítulo 6. El dragón rojo se come el mundo. Sin embargo, en 2018, Xi Jinping enfrentó un obstáculo en su camino. La constitución limitaba su poder a solo 2 mandatos. Para un líder con su visión, esto no era aceptable. Así que tomó una decisión clara y directa. Eliminó esa barrera. Así de simple. ¿Y hubo resistencia, se preguntarán? Para nada, ninguna. Porque los censores se encargaron de que cualquier murmullo o descontento sea encerrado inmediatamente. En la China de Xi, la disidencia no es una opción. Él no está aquí para ser amado, sino para que China sea respetada y en algunos casos temida. Pero alcanzar sus objetivos de grandeza requerían más que limitar los límites de su mandato. Necesitaba un partido unificado y completamente leal, consciente de que en política los aliados de hoy pueden ser los rivales de mañana. Xi ya no podía arriesgarse a tener voces discordantes que desestabilizaran su visión de una China fuerte y unida. Entonces, en el 20º Congreso Nacional del Partido Comunista en 2022, Xi hizo uno de sus movimientos más audaces y comentados. Escúchenlo bien, retiró del poder a Hu Jintao, su antiguo mentor y el hombre que había confiado en él en sus primeros pasos, el hombre que le dio la mano y empezó su ascenso. Ahí fue donde frente a las cámaras, un Hu Jintao fue escoltado fuera del Congreso en un acto que muchos interpretaron como una purga pública, una humillación pública o una traición, dirían algunos. Quizá es probable. Pero para Xi, ese movimiento era una necesidad estratégica y nada personal. Al retirar a Hu Jintao y sus antiguos lugartenientes, Xi aseguraba que en el nuevo Partido Comunista solo quedaran figuras leales y sus ideales. La salida de Hu Jintao era un símbolo de que el poder y la lealtad del líder debían ser absolutos. Xi no solo buscaba la grandeza de China a nivel interno, sino que sus ambiciones se extienden más allá de las fronteras. Uno de los principales objetivos era desmantelar el orden unipolar de Estados Unidos, ese sistema de dominación que ha persistido desde la Segunda Guerra Mundial. Y para lograrlo ha trabajado en transformar a China en una superpotencia que ya no solo compite, sino que en algunos casos supera a Estados Unidos. En la industria de los autos eléctricos, por ejemplo, China no solo ha alcanzado su competencia estadounidense, sino que la ha superado. Las empresas chinas dominan el mercado global de autos eléctricos y baterías, posicionando a China como la fábrica mundial de la tecnología verde. Your phone ringing. Your phone ringing. Big boy, come pick up your phone. Why you no pick up your phone ringing. Your phone going to go to voicemail. Goodbye. También ha impulsado una red de infraestructura global sin precedentes a través de la nueva Ruta de la Seda, un proyecto monumental que lleva a China a construir infraestructura en Asia, África, Europa y América Latina. Uno de los ejemplos más destacados es el megaproyecto del puerto de Chancay en Perú, un puerto que no solo sirve como centro logístico y de alta tecnología, sino que también abre una puerta comercial directa entre Asia y Sudamérica. Este proyecto demuestra que China está marcando territorio en una región que históricamente fue el patio trasero de Estados Unidos. Los pletinos americanos vuelven a casa. Ahora dormiremos 1000 años. Cuando despertemos se acabará el mundo. Y esta es la historia del enigmático hombre que actualmente ya está en Perú, en noviembre de 2024, en la actual APEC, en donde él va a seguir con todos sus planes de hacer a China grande otra vez, aumentando su influencia en otros lugares, como en Latinoamérica, como en Perucito y los demás países tercermundistas, quitando y sacando la influencia de Estados Unidos para volver a poner a China en el lugar que siempre se mereció estar y en el lugar en donde siempre estuvo hasta que Occidente se volvió poderoso allá en el siglo XIX, donde China siempre era reconocido por ser el centro del mundo. Capítulo final. La verdadera cara del dragón. Xi Jinping no es un héroe tradicional ni un villano de película. Es un líder que para muchos podría ser descrito como un patriota maquiavélico. Alguien que ha aprendido a ser frío y calculador porque comprende que la grandeza de una nación no se construye con concesiones. Esa interna. Eres cruel, pero justo.
Irónicamente, cuando era joven, Xi llegó a despreciar al autoritarismo de Mao, ese poder que destruyó a su propia familia durante la Revolución Cultural. Sin embargo, con los años, y al ver de cerca los peligros que amenazaban a la estabilidad de China, Xi se dio cuenta que ese mismo control centralizado que había despreciado en su juventud era la única vía para cumplir la meta histórica de China, recuperar su lugar como la potencia central, como el reino del medio. Xi Jinping es en última instancia el hombre que entendió que los grandes sueños requieren de sacrificios. Su apuesta es la estabilidad y el control, porque él entiende que para poder llegar a sus metas, China va a necesitar de un liderazgo muy fuerte y decidido. Un liderazgo que nosotros no comprendemos y entendemos en nuestros queridos letrinas tercermundistas. Porque pónganse a pensar, aquí nomás en Latinoamérica, en Perucito, tenemos al Metro de Lima, que lo vamos teniendo en construcción desde hace ya 20 años, en donde solamente han hecho una línea de tren. Bueno, déjame decirles que el mismísimo Xi Jinping, de 2008 hasta el año 2015, construyó en toda China más de 100 vías de tren por todo ese enorme país. Muy distinto a lo que pasa en Perucito. Es que, mientras que en Perú, para poder construir una línea de tren, tienen que hacer un juicio para poder querer expropiar algunos terrenos, algunas casas para construir unas vías o para construir unas estaciones. En China eso no ocurre. En China, si hay un proyecto, si hay algo de total necesidad para el Estado, se expropia y ya, punto. Se hace, toma tu plata, lo es propio, pero las prioridades de la nación, las probabilidades colectivas de la nación son principales. Y si bien muy fuera de las bromas, déjenme decirles que yo aquí respeto bastante a Xi Jinping, porque muy probablemente él me va a dar chamba en el puerto de Chancay, como ese negrito de acá.